poco claro, sí que un poco el tema de los contratos y no, Innominado, o sea, los que no tenían nombre. ok. No me quedó claro, o sea, cómo mismo funcionan y cómo así no tienen nombre, o sea, la motivación de estos. La motivación, ¿por qué no tiene nombre? Correcto. Ok, para analizar aquello, para poder cuestionar de eso, primero, antes de ponerle el nombre al contrato, de buscar el nombre del contrato, tenemos que pensar en dos cosas principales. Si ese contrato tiene objeto y causa lícita, ¿ok? Si tiene aquello, entonces vamos a ver cuál es la forma de transferir, ya sea derecho de propiedad o el dominio de este contrato, que aún no sabemos el nombre, porque son llamados innominados. ¿Por qué son innominados? Porque en sí la legislación no te da algo a cumplir en específico para que firmes dicho contrato y surtan efectos jurídicos de este. Es decir, que entre el reus promitente y el reus stipulandi pactan las cláusulas de la misma para que se, se auto-obliguen y poder cumplir con las obligaciones. ¿Ok? Si gustas, nos podemos alargar en dichas características que debemos analizar previo a este contrato y llamarlo innominado. Como por ejemplo, cuando no estaba aceptado los derechos intelectuales, ¿ya? Yo tan solo prestaba los servicios de un pintor para que haga su obra de arte en una cúpula de una iglesia. Yo te pregunto, Andrés, ¿bajo qué contrato lo hacía? Compra y venta. ¿Por qué? Le estoy comprando las pinturas a otro, los Mm, estoy prestando a él, al con dueño, prestación de servicios. ¿ya? Por prestación de servicios. Prestación de Entonces, servicios. en esas cuestiones decía, digámoslo indominado, ya que si acaso no existe el nombre, pero necesito darle el efecto jurídico a algo, ¿ya? Entonces, los contratos innominados son los que no figuran expresamente en ninguna ley, ¿ok? Pero si cumple con estos requisitos, con estos, perdón, con estas eh, reglamentos que ya conocemos que llevan los contratos, pues perfectamente válido. ¿Surte efecto entre quién? Entre las partes. ¿Recuerdan que yo les había mencionado sobre el principio de pacta sunt servanda? ¿Recuerdan o no? Bueno, lo pueden anotar. Lo pactado obliga. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Buena la pregunta, Andrés. La verdad que no me quedó del todo claro lo de los contratos innominados. Ignominados es porque no tienen un nombre. La Ah, ley no explica, no te dice bajo qué parámetros tienes que hacer tal contrato, sino que da la libertad para que entre las partes, el sujeto activo y el sujeto pasivo, mientras cumplan y estén acorde a la costumbre de las leyes en dicho terreno, por decirlo así, en donde van a operar el contrato, sean perfectamente válidas y no estén en contra de la misma ley y la costumbre. ¿Ok? Son así nominados. Para ser más profesional en el caso, déjame darte un concepto jurídico del diccionario de Manuel Osorio. ¿Ok? Dame un momento y hasta mientras cualquiera podría ir haciendo una nueva pregunta. Ok, dice, contrato innominado era aquel que no formaba parte de los clásicos contratos nominados del derecho romano. El término podía referirse a cualquier convención que quedara fuera de este grupo,
pero por sus consecuencias se han reducido a 4 clases. Recuerden, entre esas clases ustedes ya perfectamente la conocen. Les doy una pauta. Duodes, duodfas, duodfasia. ¿Recuerdan? ¿Ok? La ¿Quedó doy para hacer, hago para hacer esas. correcto? Eso. Doy para que des, doy para que hagas. Eso es. Vamos, ¿qué más preguntas tienen? Yo estoy ansioso por hacerle preguntas a ustedes. Quiero un poco confundirlos y quiero ver qué tan orientados están en la materia. Ojo, en la materia y en la carrera. Audara, que la noto muy impaciente por hacer una pregunta. Tranquila. Cuando quieran. Cuando quieran o yo hago la pregunta. Déjenme ver quién más está. Somos 9. Udara, Roberto, Andrés, Juan Estrada, Brisset, Walter. Walter, ¿qué pasó? ¿Se te dañó la cámara? Guadalupe. Entonces hago yo la pregunta. ¿Quién se atreve a responder una duda que yo tengo? Porque estoy perdido en el mundo del derecho. ¿Quién se atreve? Ninguno. Ninguno. ¿Lo hago yo entonces? A ver, vamos. Ya se ha estudiado perfectamente y se ha hablado más de una vez acerca de la posesión, ¿verdad? Posesión. Esta posesión, ¿cómo vamos a definirla, Roberto? ¿Me puedes dar una pauta para definir qué es la posesión? O sea, no sería como la potestad que tengo hacia algo, De algo, de alguna cosa. la posesión siempre va a ser sobre una cosa. Puede ser de algún derecho. Y ese derecho, Puede ser derecho sobre un bien o sobre una facultad, o la facultad de hacer algo. la posesión sobre un derecho de una facultad. Aclárame aquello. A ver, yo definiría posesión, hablando de posesión, diría más sobre un bien. ¿Ya? Y la facultad sería sobre un derecho. Entonces, sobre posesión diría sobre ser, por ejemplo, poder tomar decisiones sobre un bien. Y puede ser mueble o inmueble. Eso diría yo que es la posesión. Entonces, ¿la posesión es un hecho o un derecho? Un derecho. Un derecho. Dices que la posesión es un derecho. Sí, yo diría que la posesión es un derecho. Pero Ya. puede ser un hecho también. Por ejemplo, el derecho de posesión. ¿Quién dijo aquello? No puedo ver aquí en esta pantalla. Walter dijo eso. Ya, ok. Walter, para ti entonces, ¿la posesión es un hecho o un derecho? Un derecho lo dices. Primero es un hecho, después es un derecho. Roberto Guerrero, para ti, ¿la posesión es un hecho o un derecho? Yo diría que es un derecho porque es lo que se transmite, por ejemplo, en un contrato. Si yo transmito la posesión de mi lápiz. Y sobre tu lápiz, ¿no es mejor transferir el derecho de propiedad en lugar de el derecho de posesión? Porque yo puedo poseer este cassette, lo poseo y punto. Claro, No, claro. Pero claro, yo sí se separa la propiedad, pero por ejemplo, si solo se lo presto, le doy el derecho a que lo posea. ¿ya? Entonces, tengo un derecho sobre aquello que tú me prestas
Claro, creo que si solo se tiene la posesión, Y yo lo puedo vender si solo tengo la posesión y tengo un derecho porque tú me lo prestaste. Yo se lo puedo vender no, a... no lo puedes vender. Pero yo creería que es un derecho porque puedes utilizarlo a tu favor en ese momento. Ya, yo creo que hace un momento habías mencionado que era un hecho, o mueres con que es un derecho. La verdad que no lo sé. Quisiera estar más seguro. No, está perfecto. Aquí estamos para aprender, por si Sí, acaso. sí. Gracias, Álvaro. No hay de qué. Roberto, ¿qué opinas? Me enredé, o sea, sí, Ya, qué bueno, me alegra. Eso me alegra. Odara, Creo que sería ambas, ambas porque el dos. derecho, sí, es un derecho hasta cierto punto y se convierte en un hecho cuando empiezan a transferir la cosa o el acto en sí, y cuando entra en modalidad de contrato. Ok, perdona que te interrumpa. Transferir el acto. ¿Cómo transfiero un acto? No me refiero a, es un buen punto, pero estaba pensando en el concepto de dar, hacer o no hacer. Ya, Entonces se convierte en algo abstracto, porque propiamente no solo te limitas a transferir un bien, sino también, por ejemplo, alguna obra. ya. Exacto. Yo opino Vamos para algo allá. parecido que Dara. Yo creo que se transfiere el derecho. Ya, ok. Vamos hacia allá. Vamos a donde dice Odara. Precisamente ahora cargo una cinta de cassette, porque la estoy armando nuevamente, pero el cassette dice, sirve para el ejemplo, el cassette dice Ludwig van Beethoven, ¿ok? ¿El autor quién es? ¿Quién es? Beethoven. Sí, Beethoven. ¿Quién tiene la posición ahora de este cassette? ¿Quién la tú, tiene? tú la tienes. ¿Ya? Entonces, ¿qué se está defendiendo aquí? ¿Qué va a entrar en discusión? ¿Sobre la posición de la cosa o sobre el derecho de que tiene el autor, como lo mencionó Odara, sobre la cosa? Si la cosa ahora... Estamos discutiendo ahorita la posesión de aquella cosa. Exacto, ahora estamos viendo la posesión. Yo tengo la posesión, Ujú. ¿ya? Yo estoy confundido ahora. Yo no sé absolutamente nada de derecho. Yo vengo a ustedes, son mis jurisconsultos, tengo a todos ustedes y necesito saber qué es la posesión. O es un hecho o es un derecho, porque me cabe la duda de que si la posesión es un hecho, netamente podría estar en lo cierto, ya que yo para poseer algo necesito tener el animus y el corpus, es decir, el ánimo de poseer aquello y la cosa que deseo poseer. Yo no En puedo este decir, caso, en este tengo caso la... sí tiene las dos. Ya, entonces yo Sí, no puedo tener la posesión de algo que no existe, ¿ok? ¿A qué quiero ir con esto? A que Odara mencionó aquella de las obras. Si esa obra la creó Ludwig van Beethoven, pero la tengo yo, ¿ok? ¿Qué vamos a analizar ahí? Es bueno que entremos en este pequeño, en esta pequeña arista del derecho en que vamos a estudiar una razón indispensable de los contratos. Lo mencioné hace un momento, el ánimo y el corpus, ¿ok? Pero necesito que sus mentes vayan un poco más allá, sepan por qué el legislador también le creó una confusión al poder decir y hablar sobre la posesión, porque asimismo, gracias Odara, de que analizamos las obras. Yo tengo la obra, pero yo no la creé. Entonces, esa posesión, hago una pregunta ahora, ¿esa posesión va dirigida a la cosa o al derecho personal? La Pregunto, cosa. Va dirigida a la cosa. a la cosa, Sí. ¿ya? Al bien. Va dirigido al bien. Ujú. Entonces, tendrá que, siempre si hablamos de posesión, tenemos que hablar de que es una cosa, sobre derechos reales, cosas. Sí, sí, yo diría que la posesión No es puede sobre un haber bien. Bien, bien mueble y mueble. O sea, una cosa, por así decirlo, un espacio también.
Sobre bienes personales no. ¿Cómo bienes personales? Eso necesito. Eso necesito. O sea, es que yo no, o sea, por ejemplo, yo no sé si también se utiliza la palabra poseer, porque, o sea, yo entiendo posesión, de tener, entiendo como algo físico, y no sé si va más Pero- allá del físico, lo de posesión. No, sí, lo es. Pero Sí lo es. ahora analizando si la posesión es un hecho o un derecho. Quiero salir de esto, quiero saber si es un hecho o un derecho. Y ya hemos dado, Yo siento que podría encaminarse hacia los dos, pero no sabría cuál es la correcta. Jesucristo baja ahora y te dice, o es frío o es caliente, que no hay tibio. Y si se convierte en derecho cuando se firma una obligación, en un inicio es un hecho, pero si yo firmo un contrato sobre esa cosa, sea un bien material o no, ya es mi derecho poseerla y quien me la vende o se compromete a dármela no me la puede negar hasta que se cumple el plazo de ese contrato. A ver, ¿puedes nuevamente decirlo? Estás bien, estás perfecto, pero al último te enredaste. ¿Puedes explicarnos nuevamente aquello? Que la posesión es un hecho en un comienzo, pero cuando entras en un contrato, llega a convertirse en un derecho. Entonces, quien me da esa cosa debe entregármela y no negármela hasta que se cumpla el plazo del contrato. Por ejemplo, si solo es una prestación, yo tengo derecho sobre ese bien u obra hasta que se cumple ese tiempo de prestación y luego tengo que devolverla. Hasta ahí acaba mi derecho, pero sigue siendo un hecho, la posesión. Por favor, Odara, busca qué significa, ya lo sabes, usufructo. Puedo poner como ejemplo las invasiones. ¿Cómo? Puedo poner como ejemplo las invasiones. Las invasiones, sí, no creo que soy yo, no te escucho bien. Pero sí, Walter, ¿estás hablando tú? Sí, por ejemplo, las invasiones. Ya, sí, podrías. Comienza como un hecho, porque le establece que para ser derecho tiene que estar cierto tiempo, creo que es 1 año, 2 años. Y después de eso puede reclamar el derecho de ese bien, de ese lugar. Ahora estamos hablando de los bienes materiales, en este caso el terreno, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Y para yo poder exigir el derecho de propiedad de ese bien, tiene que pasar un tiempo determinado, ejecutar una acción para yo poder exigir el derecho de propiedad. Porque antes solo tenía la posesión, ¿verdad? Pero no tenía el derecho de propiedad. Estamos analizándolo, Odara, Roberto y Andrés. Estamos analizando esto que está maravilloso. Sigamos con el mismo ejemplo y pongamos entre paréntesis lo de la obra de arte. ¿Por qué? Porque en este caso yo primero necesito tener la posesión y demostrar el hecho que he pasado durante tanto tiempo con el ánimo de señor y dueño de ese predio, aunque no es mío, es de Juan Estrada, pero yo me asenté ahí, ¿ya? Yo ya llevo más de 5 años en ese terreno. Hice una covachita y estoy habitando ahí, ¿ok? Tengo la posesión, sí, pero no tengo... Álvaro, discúlpeme, esto en el derecho actual es casi el mismo concepto que la prescripción de adquisición. Sí, de hecho, ese es el fin al que queríamos llegar, que la acción para yo poder exigir el derecho se llama... ¿Cómo se llama? Si un momento lo ibas a decir. Lo que dije ahorita, Prescripción prescripción. de dominio. Ese es Sí, el nombre de la acción clave en que yo tengo que demandar para claro, poder para exigir el derecho. exigir derecho. Correcto. Entonces, esa posesión era Ah, primero un era un hecho, hecho y después se convirtió transformó en derecho. Gracias. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Seguimos en las dos? ¿O es la posesión un hecho? Porque para que nazca el derecho, tengo que primero
Hay que exigir. No tiene. ¿Qué dices de aquello, Odara? Insisto que primero es un hecho y luego llega a derecho. Bueno, Claro. en derecho ya se transforma y se reemplaza en la figura de propiedad, entonces así sería. Ya. Te lo van a preguntar en algún momento de tu vida, de todo lo que es de tu carrera de derecho y como futura colega. Te lo van a preguntar. Así como esta noche yo hoy lo estoy fastidiando a ustedes, haciéndolos confundir, pues hay nuestra legislación ecuatoriana, como saben que es heredada, nuestro Código Civil nos da varias raíces en este tema. Y la posesión, si le preguntan a ustedes qué es, un hecho o un derecho, ustedes van a responder, la posesión es un hecho regulada por el derecho. ¿Ok? Eso es lo que van a responder. Porque ahora no puede venir, yo no puedo ir e irme en contra mía, ni a su vez yo favorecerme de un acto mío erróneo. Por favor, anoten esta frase y si pueden, tatúensela. No, mentira, no hagan eso. La frase es nemo auditur propiam turpitudinem allegans, que significa nadie se puede beneficiar de su misma dolo o Su ignorancia. propio dolo. Nadie se beneficiará de su propio dolo. Correcto. ¿Quién lo dijo? No sé quién es la persona que lo dijo. Fue un Ya, a juez ver, de la Corte bien. Suprema de Estados Unidos, en el caso El abuelo contra el nieto, si más no me equivoco, Ajá. según en fundamentos. Es un Correcto. la persona que reclamó la herencia. Ya, perfecto. Ahora díganlo en latín. ¿Lo podría escribir en el chat, por favor? Ah, Es que- discúlpeme, No, honorable. Discúlpeme. discúlpame, Tommy. Es que siempre me equivoco cuando el profe dicta y lo escribo mal. Ya, discúlpeme. Déjame ver. Chuta. Gracias. Disculpa. Voy. Me avisan si sale Chucky por ahí. Hasta mientras tienen una pregunta. O ya se murieron. Ahí está, jefe. Hablen bien. Gracias, Álvaro. Ya. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quieren saber cuál es mi fin? ¿Por qué les hice esta confusión un poco, esta alteración a su cerebro de derecho como juristas? Porque tan sencillo y tan no simple, porque el derecho no es simple, es sencillo, pero es un poco, a veces se torna un poco complejo, pero siempre tenemos que buscar la naturaleza jurídica de las cosas, siempre, en todo lo que estudien, todo lo que estudien. Por eso, bendita sea que existe el doctor Ricky Benavides, en que él viene, y cuando te quiere enseñar derecho, viene, coge un bisturín, te abre el cerebro, te mete muchos autores, son perfectos. Y ahí trata de tú mismo cosértelo y cerrártelo. Perdón por el perro que está que molesta con su... Entonces, eso es lo necesario que necesitamos. Saber el origen, conocer la naturaleza jurídica de las cosas. ¿Por qué el legislador pensó eso? Y creo que ya se han dado cuenta quienes han tenido clases con el doctor Ricky Benavides. ¿Ya? De tal forma que
si el día de mañana ustedes van a analizar algún contrato, ya no solo van a ver el objeto y causa lícita, sino que van a analizar lo que lleva ese contrato, los efectos que trae, si se puede cumplir, qué tipos de personas pueden ingresar al contrato. Y ojo, sin hablar aún de esta característica entre persona natural y persona jurídica. Eso sí, cuando hablemos, bueno, si ustedes desean y sigo enseñándoles a ustedes, eso sí va a explotar la cabeza cuando en las cosas entre contratos de personas naturales y personas jurídicas suceden otras cuestiones. Pero hasta mientras vamos a estudiar y estamos estudiando cómo sucede cómo se exterioriza la voluntad de las partes para poder obligarme y a su vez obligar a la otra parte en cumplir con un determinado acto. Como ustedes ya saben, es de hacer, no hacer, dar y prestar. ¿Ok? Y como ustedes lo han estudiado, la característica, como los contratos, hay muchas clasificaciones. Contratos verbis, literis, re, consensum, contratos nominados, contratos indominados, contratos de todo. ¿Ya? Eso es lo que quiero. A más de que ustedes sepan categorizar cuál es el contrato, cuando se topen con alguna de estas dudas del derecho, sepan que el origen de las cosas es lo que manda. Hay otro principio que es in claris non fit interpretatio. Cuando la ley es clara no necesita interpretación. Sí, in claris non fit interpretatio. Jefe, ¿quiere que se la anote también en el chat? Me avisa nomás. Sí, por favor. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta o yo hago preguntas? ¿Qué hacemos? ¿Que han quedado mudos satisfechos o mudos porque no entendieron o mudos porque ya no quieren escuchar más? Ya. Pronto ya cada uno estará por los pasillos de la universidad y yo le diré al doctor Manzano, ese era su estudiante. Dele un puñete. Para bien, pues no. Él siempre para bien hace eso. A quienes estima hace eso. Entonces, como yo me grabo ahora... La otra vez lo vi y sí me dio un cocacho. Ya, qué bueno. Como yo me grabo ahora sus rostros y veo que andan hechos los mudos, con más ganas le diré, doctor, a eso. Vamos, preguntas. Andrés. Yo tengo una pregunta, pero A más ver. bien es una repregunta. ¿Ya? ¿Podrías, por favor, hacernos preguntas así difíciles a nosotros, así como, digamos que, como crees que nos tomó el doctor Manzano el día lunes? El día Ejemplo, lunes. ¿el día lunes el examen o el miércoles? Según yo era el lunes. Qué No bueno. dio fecha. ¿Cuándo? La última clase él dijo que nos decía la siguiente semana. Sí, supongo que Me imagino que va a ser el miércoles. sí, porque Y una pregunta, ¿podrías, no sé si tengas el temario que nos diste la anterior vez, no sé si ese era para todo el parcial, para todo el semestre? Nos traen a un grupo selecto, nos diste por así decirlo. Selectos. Aquí no hay grupos selectos. Aquí el grupo está quien se Ah, no. conecta.
Me refiero a que éramos pocos. Perdón, a eso me referí. Ya, ok. O sea, me mandaste uno, no sé si ese sea el mismo. O si habrá otro. ¿Qué es lo último que sale? Ahorita voy a revisar. A ver, Andrés, ya que Sí. sea una pregunta buena. A ver, solo vas a hacer así, si la sabes, y así si no la sabes. ¿Ok? Sí. Dime las obligaciones por sociedades pueden extinguirse. ¿Por qué? La verdad. Por la muerte de de una de las partes, ya que esta no se hereda, o sea, la obligación no se hereda. Y segundo, por el cumplimiento de una de estas obligaciones, o sea, ya la extinción del contrato. Me vas dando dos. Falta. Chuto, solo me sé esas dos. Hay más. Por el perdón de la deuda, ¿Ya? Condonación de la deuda. remisión, ¿Qué es la remisión? no olvidé lo que era la remisión. Hace un momento lo dijiste. Primero dijiste la definición y luego ahora dijiste el nombre. Ajá, exacto, la remisión es perdón de la deuda. Ah, o sea, ya, te ibas a decir La- dos. Ajá, sí. A O ver, sea, a ver, hay más. claro que sí. Cuando el acreedor y el deudor es el mismo, la confusión. ¿Ya? Eh, En latín, por si acaso, si te lo sabes. No, ya bueno, dale, no importa. la nulidad, ¿Qué es la nulidad? cuando no hay algún elemento o requisito para que el contrato sea válido. Nulidad absoluta y relativa. Eh, relativa. Hay absoluta y relativa. ¿Y cuándo es absoluta? Absoluta es cuando falta un elemento esencial. ¿Ya? Relativa y relativa es cuando falta algún elemento no esencial. No sé, ¿sabes? No estoy seguro ahí. O le apostaría que absoluta es cuando es como completamente, no sé, ahí sí no tengo una definición para eso. Perdón que te interrumpa, Estrada, creo que eso no menciona en fundamentos, creo que Sí, yo sé, pero no sé era si cuando sea lo mismo el que... ejercicio lo eliminaba, porque faltó un elemento indispensable. Y Sí, Correcto. eso, era cuando se eso podía dije. corregir por el tiempo, porque había un error de buena fe, un error justo, creo que se llamaba, y era de buena fe. Creo que así era. Sí, por ahí vas. La Mm. buena... Álvaro, una pregunta, en esto de Dime, la nulidad. ¿Qué es la nulidad de oficio? ¿cómo? ¿Qué es la nulidad de oficio? La nulidad de oficio. Ajá. Te puede decir muchas cosas. No sé en cuál ámbito me digas. Como por ejemplo, estamos en una litis, estamos dentro de un proceso y el juez dicta la nulidad desde oficio. Es decir, que a través de una providencia dictan la nulidad desde 0 fojas hasta el oficio en que puede iniciar desde la demanda y dicta la O sea, nulidad. una nulidad parcial. La nulidad parcial se puede dar, a su vez, por varios actos administrativos en los cuales no cumple. Queda sin efectos jurídicos tales actos que no cumplieron. De un mismo hecho, varios actos. Es nulidad parcial. Por eso te digo, dependiendo de qué me lo preguntes. Es que el profesor de fundamentos hizo esa pregunta. Nomás no dijo, Anita, anote, pero no me la respuesta. O no la No, notemos. entonces no estoy autorizado para responder. No, pues bárbaro. No, es que si el doctor les dice aquello, es porque él les guarda una explico y ahí te quedas. No importa si lo entendiste o no lo entendiste, pero te envía a eso, como lo que hicimos hace un momento, de poner. Ahí está, ahí está por decirte, la academia, ahí está lo que se quiere crear, que sean personas pensantes, que puedan
dar una opinión o una crítica del derecho cuando viene alguien y te dice tal cosa porque lo escuchó de alguien más. No, aquí lo que vamos a hacer es estudiar, ¿ok? Eh, puede sonar un poco de mal que no te diga la razón o no te diga la respuesta, pero en realidad te estoy ayudando para que no dártela todo masticado. Y es un buen tema, por si acaso. Eso lo vas a ver toda tu vida, ¿ah? Quizás ya han de haber estudiado con el doctor Ricky, y perdón que me meta de comentar, pero el doctor Ricky cuando enseña a aquellos del proyecto de ley, hace perfecto. Y de verdad, si ustedes vieran los mapas conceptuales que él hace, estando en clase, es una maravilla. Que la gente prefiere escuchar y luego tomar fotos. ¿Ya? Y ahí se dan las nulidades. Ahí también se estudian las nulidades. Como también se estudia el veto parcial, todas esas cuestiones. Por eso, de verdad, se necesita mucho de lo presencial de la clase. Pero igual, no se van a salvar del doctor Ricky. Lo van a ver en administrativo, lo van a ver en unas otras materias. Bueno, en lo que nos compete a nosotros, la extinción de las obligaciones por sociedades, una es por el vencimiento, dos, por el cumplimiento, tres, por la pérdida del capital, es decir, yo te voy a vender un carro, pero me lo robaron, entonces ¿para qué voy a seguir con aquello? No te lo puedo vender. Por mutuo desistimiento, es decir, que las partes desistimos del contrato, por renuncia de uno de los socios, sí, es verdad, puede renunciar, pero tendrá que pagar una pequeña penalidad o una sanción. En el contrato existen esas cláusulas también, que tendrás que pagarme tal porcentaje del dinero porque yo ya estaba pensado en venderte tal objeto y luego de la nada me dices no. Entonces, sí hay esas cláusulas penales. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren que les haga preguntas? A ver, Juan Estrada. Esperen, antes de continuar, entonces solo son esos 4 casos o hay Claro, más. cuando hablo de las obligaciones por sociedades, ¿a Una qué pregunta, me me que puedes yo te referir diga la ¿a qué te extinción? refieres con obligaciones con en sociedades? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con obligaciones en sociedades? De que hay, no tan solo hay un acreedor y un Ah, deudor, ya. Cuando hay hay múltiples deudores o acreedores. una sociedad, eso, una Gracias. sociedad. Ya. Entonces, Juan Estrada, una pregunta para ti. ¿Cuáles son, por qué yo contrato? Te lo estoy preguntando así un poco vago, pero para hacerlo mejor. ¿Cuáles son los efectos entre las partes? ¿Por qué yo contrato? ¿Para qué contrato? Para que porque, ay, perdón, para exigir alguna obligación a alguien más. Para así yo tengo una obligación o aquella persona va a tener una obligación de cumplir algo para mí, al yo contratar a esa persona. ¿Ya? ¿Para qué más? Ahí va una. Para que aquella persona me dé algo, para que aquella persona haga algo por mí y yo a cambio darle otra cosa o un bien o algo que acordemos. Para eso se hacen los contratos. ¿Para qué más? Solo para que alguien me dé algo. Para que alguien me dé Para, algo, para que alguien me preste algo. Ahí ven el objeto del contrato. Eso no ¿Qué se resume sucede? en transferir un derecho a otra persona. También, pero ¿qué sucede? También. ¿Yo para qué? ¿Yo para qué contrato? También adquiero una obligación, adquiero derechos y obligaciones. ¿Ya?
¿Qué más? ¿Qué más sucede? O sea, también para que tenga un registro de la obligación. ¿Qué más sucede? Hay algo que se ve, Yo- Para que se engendrar una causa justa, ilícita. más Ah. al fondo. Es algo muy sencillo por si acaso, pero tiene toda la realidad de la vida. Yo compro algo, ¿qué sucede? Ok, ya está dentro de, yo tengo los derechos, Estamos dando nuestra voluntad, estamos dando nuestro consentimiento, estamos haciendo un intercambio. ya, lo voy a hacer de la otra forma la misma pregunta. ¿Qué sucede cuando a mí me embargan un bien? Te Debo pregunto, cumplir con lo que se me ha pedido en tal contrato. Porque he pagado y me despojan, Me embargan porque no he pagado, no he cumplido con la obligación a la que me constreñí. ya, y me despojan de ese bien, ¿verdad? Deja Sí. ese que se ve afectado. Yo me veo ¿Qué, afectado porque me quitaron el bien. qué se ve afectado? su nombre. No, sí, me lo puedo cambiar. Mi Una. patrimonio, mi patrimonio. Exacto, eso. Ujú. Cuando yo compro algo, incrementa, suma mi patrimonio. Cuando Pero una pregunta, a patrimonio, no hablamos del Lex Aquiles, que dice que el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones con el que uno tiene. sí, pero esos son derechos personales. Ah, ya, El ok. patrimonio es algo, es otra. Sí, sí, Es tu, sí. ¿alguna vez jugaste bolichas? No sé qué es boliches. No, ya bueno, un día van a hacer de integración jugar bolichas. Bueno, bolichas eran pepas de cristal que la gente comúnmente jugaba en la calle así al pepo y truno, ¿ok? Y la gente cargaba en sus botellas o cargaba en una cartuchera, cargaba sus bolichos en una media. Entonces, cuando tú perdías, esa botella era como tu conjunto de patrimonio y cada bien era una bolicha, ¿ok? Cuando tú perdías, tu patrimonio se veía afectado. Y cuando ganabas, tu patrimonio sumaba, ¿ok? A ver, Buen ejemplo, más o menos con los gogos. más o menos. ¿Cuáles son la clasificación de los elementos de la obligación? Clasificación de los elementos de la obligación. De la obligación, no de los contratos. De la obligación. Eh, ¿Me escucho? los elementos, las partes, el objeto. Uy, La clasificación de los elementos de la obligación. Se clasifican por... ay, ay. Andrés. Chuta, eso es primer parcial. Ahí sí me Sí, agarraste. yo también. Roberto. Nada. ¿Dónde está Odara? Lo leería, porque de memoria no lo recuerdo, pero es sujeto activo, pasivo, el vínculo Esos son los elementos y el objeto de las obligaciones. de las obligaciones. Ujú. Creo, los elementos de las obligaciones. Primero no se dirigía por los sujetos. Creo, no sé, pregunto. Objeto, sujeto. Clasificación por el sujeto. Ah, claro, pues es que hay por diferentes. Ah, claro, claro. Por el sujeto. Creo que eran determinadas, indeterminadas, Ah, áreas. ¿Se acuerdan? sujeto múltiple. Ajá. Clasificación de los elementos de la obligación. Clasificación según el sujeto. Recuerden, cuando hablábamos de unitaria, era solo existe un solo acreedor y un solo deudor. ¿Por qué primero les rescato esta pregunta del primer parcial? Si les pregunto, Dara, ¿qué es la correalidad pasiva? Eso es segundo ya. Correlidad pasiva es en el que
se somete más al deudor entre varios deudores o acreedores. No recuerdo. ¿Mueres con eso? Estas son las obligaciones solidarias, en las que existe varios deudores y o varios acreedores. Se le puede exigir a cualquiera de los deudores o a cualquiera de los acreedores la totalidad de la prestación. Seguro, eso es correlativo. Ahí me diste la definición. Yo con correlidad le decía que cuando se le puede exigir a cualquiera de los deudores o a cualquiera de los acreedores, No. a cualquiera de los deudores se le podía exigir la totalidad. Escúchame, está perfecto, solo luego lo confundas. ¿Ya? ¿No? Si tengo correlidad pasiva, es del deudor. Sí, Si te digo claro. correlidad activa de los acreedores. ¿Ya? Punto. Nada más. ¿Qué pasó, Andrés, el que quería que le hagan preguntas? La verdad es que quedé frío. Ya, a ver. Sí, lo dije bien, si era lo que dije. Sí, es eso. Bien. Vamos por el mismo camino, Andrés. Ya no hablamos de correlidad, sino de solidaridad pasiva. Es cuando existen varios deudores y ¿Ya? uno puede asumir la deuda por todos, pero ¿Ya? este deudor, una vez completada la deuda de todos, asume el rol de acreedor y tiene obligaciones con el resto de deudores. Estos asumen la deuda con él. Mira, yo te puedo interrumpir y sé que ese tema lo entendiste. Y cuando entiendes el tema, puedes hasta dar ejemplos. ¿Ok? Cuando nos preparemos un examen, la materia que veamos, cualquiera que sea la materia, no nos preparemos tan solo como para una nota. Preparémonos para toda la vida y para ser buenos profesionales. Entendamos algo, ponte un ejemplo y lo dominas todo el tiempo. ¿Ok? Está bien. ¿Qué era la... Roberto, pacto de non petendo in persona? ¿Cuál? No lo entendí. Pactum de non petendo in persona. No, profe, no me acuerdo. No. Ya. Chuta, perdón, toda batería baja. Creo que la última clase que yo les di de ayudantía, que fue por darle las ayudantías voluntarias, les escribí una vez en el grupo, como son mal llevados, como se conectaron unos cuantos, pero bien, les quedó claro, se recuerdan de al menos Modara si estaba, recuerdo Andrés también, Roberto y Juan también creo que están. Las obligaciones imperfectamente sancionadas. Y las perfectamente sancionadas. Creo que fueron 2 horas y media de esa clase. ¿Ya? Y hablamos también cómo yo puedo asegurar el cumplimiento de una obligación. Odara, tienes la palabra. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, estaba leyendo los apuntes de esa clase que usted mencionó. ¿Cómo se puede asegurar el cumplimiento de una obligación? Primero con el contrato y luego con una garantía. Esa Sería garantía, también una caución. ¿qué es la caución? Pero tú mismo habías mencionado la caución. Y de ahí nos fuimos bastante tiempo. ¿Qué era la caución? La Aquel, caución es eso que estaría a favor del acreedor en caso de que el deudor incumpla y que permite a la vez exigirle por el pago de ese perjuicio tras su incumplimiento. Ya. el pacto accesorio, es un pacto accesorio apegado al contrato principal, Ya. ¿Y por qué es accesorio? porque el principal es el que, porque depende del contrato principal, no Ya. existe sin el contrato principal. ¿Ya? O se Está- extingue Y una vez se extingue el pacto principal. existe Ya, para que se cumpla el contrato principal. ¿Y qué pasa si yo hago un contrato y no pongo ese modo, esa garantía? El Si no se contrato no... pone, o sea, si no se pone, no puede utilizarse, por así decirlo, ese recurso, si no estuvo Pero el determinado antes. pacto principal tiene O misma... entraría en imperfectamente sancionado. ¿Qué hacemos? Si me dices eso, Dara, significa que yo quiero hacerte cumplir
y el otro me va a decir, no, está perfectamente sancionado. O sea, todavía que yo salgo mal parqueado, me dan doble, caída y limpio. ¿Ok? Eso en derecho en un proceso lo van a analizar y se va a llamar, es una actuación maliciosa y temeraria. Pero sigamos con lo nuestro. ¿Cómo se puede asegurar el cumplimiento de una obligación? Poder abismo a través de una caución. Va una. Sí, Otras formas de garantizar algo. Darle con prenda. a través de, Internet, Zoom. ¿O qué dijo por alguien por ahí? yo diría también a través de condiciones previas, de condiciones previas escritas en el contrato. Anoten. Asegurar el cumplimiento de una obligación a través de una fianza, de una prenda, de una hipoteca. Ustedes sí lo saben. Esas son las cauciones. Creo que lo vimos en fundamento. También. Ya ustedes saben qué es una extensión del derecho, qué es la stricti iuris, qué es el dolo. Ya ustedes saben cuáles son las obligaciones cambiarias, qué es la bona fides. ¿Qué les puedo preguntar? La clasificación por el sentido de la prestación según el objeto. ¿Lo puedes mencionar, Roberto? ¿No? Ya lo saben. Clasificación por el sentido de la prestación según el objeto. Se divide en positiva y negativa. Positivas son dar, hacer y prestar. Dar, hacer, prestar. Negativa. Negativa es no hacer y no, Ajá, no dar. No dar y no hacer. ¿verdad? Si lo saben. Solo. Sí. ¿Por qué más se clasifica? Por la temporalidad. Transitorias y continuas. ¿Me pueden dar el significado de transitorias? Que son de paso máximo, tiempo determinado. La actividad del deudor se da de un modo pasajero. ¿Ok? Cuarta clasificación por la integración, simples, compuestas. Quinta clasificación por la determinación. Vamos a analizar, quiero preguntarles nada más, ¿cuánto tiempo llevamos de la clase? Alrededor de... Ahora que yo llegué un poco tarde. Yo llegué un poco tarde. a las 7 Alrededor de una empezamos. hora. Ni se ha sentido, ¿verdad? Bueno, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? Uno por uno, si desean. Yo. A ver. Fuerza mayor es algún evento ocasionado por la naturaleza, inevitable e impredecible, y caso fortuito es prácticamente lo mismo, pero es un evento, alguna situación impredecible causada por una persona. ¿Me das un ejemplo? Sí, un evento de fuerza mayor es que tú y yo quedamos en que íbamos a vernos tal momento, pero hubo un terremoto 30 minutos antes. Entonces, por cosas de fuerza mayor, no vamos a vernos. Un caso fortuito es que yo te digo que voy a ir a visitarte a las 3 y pasa que estoy yendo y me encuentro con que cerraron la vía porque hubo un choque y ya no voy a poder pasar. Por caso fortuito, te escribo Álvaro, no vamos a poder vernos. Por un caso fortuito. Ya. Y para terminar, ¿cuál es el artículo? Si me das un segundo, lo tengo anotado. Pero discúlpame, Laura, tú preguntaste la diferencia, pero en la legislación ecuatoriana ambas asumen que son lo mismo. O sea, son Claro. sinónimos. Todas las legislaciones Sí, ecuatorianas. El último párrafo nos confunde a todos. Por Así eso es.
Por eso Tienen el mismo efecto. voy a dejarles a leer sobre Alessandra y Somarriba. Pero si lo van a leer van a decir que soy mal. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuántos segundos van? ¿Cuántos segundos van? Pa, 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 pam. Pa, pa, pam. Nada. El 30 del Código Civil. El artículo 30 del Código Civil. Creo que es ese. Ya. Claro, se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio o terremoto. Ya. Ya. Nos quedamos con ese concepto. Yo. Puta, lo tengo en el correo, pero es del trabajo. Hay algunos abogados que han hecho la apelación de los casos, invocando el caso fortuito y fuerza mayor como si fueran lo mismo. Y solo por saber un poco de derecho romano, se puede mandar abajo esos casos, porque están mal fundamentados. ¿Ya? Yo, honestamente, o sea, yo creería, o sea, obviamente esperaría que tú me digas sabiendo mucho más, pero yo creo que entendería por qué sí sé que es lo mismo, porque al final tiene el mismo fin. Es algo impredecible. Siento que se puede Mira, decir. mira. Ujú. Eso nos va a tomar siquiera otra hora. Con todo el gusto lo podemos aclarar nuevamente después que acabe, ¿no? La materia de romano y que todos pasen, porque todos van a pasar. Eso ya es un hecho. Podemos hablar una hora entera de caso fortuito y fuerza mayor. Está bien, está bien. En Avísame. estos casos se trata de algo impredecible e irresistible. Los dos casos. Uno depende de la voluntad del hombre y otro por hechos de la naturaleza. Pero cuando tú invocas el caso fortuito, tenemos que perder ambas partes. Si yo tengo una compañía y ustedes tres, Andrés, Roberto y Juan, trabajan para mí, yo vengo con el tema del COVID y digo, caso fortuito, los despido, ¿ok? No tengo cómo pagarle. Pero sin Y embargo, de hecho, de ataúdes. Es decir, sigo trabajando, sigo ingresando. Claro. Ahí no aplica el caso fortuito. Porque entonces, chuta, si el caso fortuito solo afecta a una parte, no, el caso fortuito tiene que afectar a las dos partes para poderse configurar, ¿ok? Tengo que hacer otras cosas, ¿ya? Dale, Entonces, fue un gusto haber pasado una hora casi exactos, como si hayan sido 5 minutos. Agradezco a ustedes por la atención, agradezco por el respeto y agradezco por sus ganas de aprender. Yo solo estoy aquí de paso, la mayoría de cosas no las crean, investiguen, ¿ah? ¿Ya? Manejen el estudio del derecho apasionante, como lo saben hacer, muy apasionados. Deja que el derecho a ustedes lo envuelva, deja que les guste, que les apasione. Y así cuando encontrarán un trabajo o casos, se apasionen por la materia, no por el caso. Se apasionen por la materia. Y en su trabajo, en lugar de despertarse con mala gana, se van a despertar con ganas de ir a divertirse.
porque saben del derecho. ¿Ok? Que les pase a todos. Espero que les pase a todos. Y no crean que el derecho es solo esto entre derecho civil, derecho penal, derecho mercantil o derecho lo que sea. Hay muchas cosas de lo que ustedes aún ni se imaginan, como por decir el derecho aeronáutico. Así que pueden buscar en algo que les guste y les apasione, como otros amigos míos, que ahora es presidente del cuerpo jurídico de la federación. Le gustaba el fútbol, se metió ahí y él es feliz, ¿ok? Así que lo único que hago yo en este momento es inspirarlo a que estudien, a que se preparen, que sean cada día. Nunca se olviden de que nuestro título es para servir a los demás, ¿ok? Infinitas gracias. Les Muchas deseo gracias a ti. Muchas gracias a ti, Álvaro. éxitos siempre en todo lo que tengan que hacer. Gracias, Álvaro. Un abrazo, Claro. cuídate, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias. Cuídate mucho.